En apenas 180 segundos, uno de los íconos más poderosos de la Armada Británica fue reducido a un amasijo de hierro ardiente bajo las aguas heladas del Atlántico Norte. Más de 1.400 vidas se apagaron en un estallido tan monstruoso que fue visible a kilómetros. Solo 3 hombres vivieron para contarlo. Pero para entender cómo se llegó a esa catástrofe, debemos retroceder a uno de los enfrentamientos más épicos y trágicos de la Segunda Guerra Mundial, un choque entre titanes en alta mar. Por un lado, el Ampe Hood, orgullo del Imperio Británico; por el otro, el Bismarck, la joya de la marina alemana nazi. Esta no es solo una historia de acero, pólvora y estrategia naval. Es la historia de decisiones fatales, errores costosos y del precio humano de la guerra. Ponte cómodo. Lo que estás a punto de ver es uno de los momentos más devastadores en la historia naval del siglo XX. Durante décadas, el AMS Hood navegó los océanos como símbolo de la supremacía marítima del Reino Unido. Con su silueta imponente, su arsenal temible y una reputación sin mácula, era el embajador flotante del poder británico. Su construcción fue un alarde de ingeniería naval, lanzado en 1918 y puesto en servicio 2 años después. Desplazaba más de 42.000 toneladas y podía alcanzar velocidades que superaban los 30 nudos gracias a sus potentes turbinas. Medía más de 260 metros de largo y estaba armado con 8 cañones principales, capaces de lanzar proyectiles de casi 1 tonelada a más de 20 kilómetros de distancia. Durante 2 décadas, el Hood surcó los mares del mundo con una mezcla de elegancia y amenaza. Participó en ceremonias reales, recibió a dignatarios internacionales y era admirado donde quiera que se presentara. Pero mientras tanto, en los astilleros del Tercer Reich, se gestaba un rival que cambiaría las reglas del juego, el acorazado Bismarck. Este monstruo de acero, recién salido de los astilleros de Hamburgo, era una maravilla tecnológica. Su casco, diseñado para resistir los embates más feroces, estaba protegido por más de 17.000 toneladas de blindaje. Sus armas principales, también de 381 milímetros, no solo igualaban las del Hood, sino que estaban respaldadas por sistemas de puntería modernos y tripulaciones entrenadas al milímetro. En mayo de 1941, el alto mando alemán lanzó la Operación Rheinübung. Su objetivo era interrumpir el flujo vital de suministros hacia Gran Bretaña, hundiendo cualquier convoy que cruzara el Atlántico. El Bismarck, acompañado por el crucero pesado Prinz Eugen, partió hacia las frías aguas del norte con la misión de infligir un golpe económico y simbólico a los aliados. La Royal Navy no tardó en reaccionar. El 24 de mayo, cerca del estrecho de Dinamarca, el Hood y el acorazado Prince of Wales interceptaron a la formación alemana. El vicealmirante Lancelot Holland, al mando de la flotilla británica, sabía que el tiempo era esencial. También sabía que el Hood, a pesar de su fama, tenía una debilidad estructural. Su protección horizontal, el blindaje del techo, era insuficiente para enfrentar ataques a larga distancia. Los proyectiles, al ser disparados desde lejos, caen en ángulos agudos, lo que los convierte en amenazas letales para cubiertas superiores poco reforzadas. Por eso Holland ordenó cerrar la distancia lo antes posible. Quería evitar que el Bismarck pudiera aprovechar esa vulnerabilidad. A las 5:35 de la madrugada, los vigías dieron la alarma. Contactos enemigos al frente. En el horizonte, como 2 sombras surgidas de una pesadilla, aparecieron el Bismarck y el Prinz Eugen. La batalla estaba por comenzar. Lo que siguió fue una carrera desesperada entre 2 gigantes. El Hood tratando de acortar distancias, el Bismarck posicionándose para sacar ventaja con su artillería pesada. A las 5:52, el Hood disparó su primera andanada. Sus salvas levantaron columnas de agua cerca del Bismarck, pero ninguna dio en el blanco. 3 minutos después, los alemanes respondieron. Las torretas del Bismarck rugieron con una precisión escalofriante. La primera andanada erró el objetivo, pero los sistemas de dirección de tiro alemanes hicieron los ajustes necesarios de inmediato. Los cálculos fueron revisados en tiempo real. Distancia, velocidad del enemigo, rumbo, condiciones del viento. Todo se alimentaba en sus calculadoras analógicas, unas máquinas de precisión letal. Y entonces, a las 6 en punto, el destino del Hood quedó sellado. Uno de los proyectiles alemanes trazó una curva perfecta en el cielo ártico y penetró directamente la cubierta trasera del buque británico, cerca de la segunda chimenea. El proyectil atravesó varias cubiertas y detonó dentro del compartimiento de munición. El resultado fue catastrófico. Una explosión interna rasgó al barco por la mitad.
Una columna de fuego y humo se alzó más de 600 metros. El Hood literalmente se desintegró. La proa se elevó brevemente antes de desaparecer bajo el agua. Todo ocurrió en menos de 3 minutos. Los marineros del Príncipe de Gales, que navegaban muy cerca, quedaron paralizados por el horror. El capitán John Leach describiría años después cómo el buque insignia británico pareció elevarse antes de partirse como si una mano invisible lo hubiera golpeado desde el fondo del océano. En total, 1,415 hombres murieron en ese instante. Solo 3 sobrevivieron: Ted Briggs, William Dundas y Robert Tilburn. Estaban en el puente al momento de la explosión y fueron arrojados al mar por la onda expansiva. Atrapados entre restos flotantes y petróleo en llamas, nadaron durante horas en aguas cercanas al punto de congelación hasta que un destructor británico los encontró y rescató. Desde la cubierta del Bismarck, los marineros alemanes observaron el final del Hood con una mezcla de triunfo y solemnidad. Sabían que habían eliminado un símbolo del poder británico, pero también eran conscientes de la magnitud de la tragedia humana. El capitán Lindemann ordenó un minuto de silencio en honor a los caídos enemigos, un gesto de respeto en medio del horror de la guerra. La noticia del hundimiento llegó al almirantazgo británico con rapidez. Winston Churchill, informado de lo ocurrido, reaccionó con incredulidad. El Hood era más que un barco, era un emblema nacional. Su pérdida fue un golpe devastador al orgullo británico, pero también encendió una sed de venganza. En cuestión de horas, se puso en marcha una de las mayores cacerías navales de la historia. La orden era inequívoca: el Bismarck debía ser destruido. Más de una veintena de buques de guerra, incluyendo acorazados, cruceros, destructores y portaaviones, convergieron en el Atlántico Norte. Durante los siguientes 3 días, el Bismarck fue perseguido sin descanso. Finalmente, el 26 de mayo, un grupo de torpederos provenientes del portaaviones Ark Royal logró alcanzar su timón con un torpedo. El gigante quedó incapacitado para maniobrar. Navegaba en círculos, sin rumbo. Al amanecer del 27 de mayo, rodeado y bajo un fuego infernal proveniente de los acorazados británicos Rodney y King George V, el Bismarck fue reducido a una ruina flotante. A las 10:36, los alemanes abrieron las válvulas de fondo para evitar que el barco cayera intacto en manos enemigas. Más de 2,000 hombres murieron con él. Solo 115 sobrevivieron. En menos de una semana, el mar había reclamado a más de 3,500 almas. El hundimiento del Hood fue una llamada de atención para la Marina Real. Ningún barco, por imponente que sea, es invulnerable. Para los alemanes, fue una lección sobre los límites del poder y el precio de las victorias tácticas.